Episodio número 2467. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 24 de abril, la misericordia y el juicio de Dios, en el marco de esta lección número 5, la buena noticia del juicio, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7. Apocalipsis 14:7 decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Esta semana está haciendo una introducción a lo que tiene que ver con este tema del juicio y cómo la importancia del juicio, como estuvimos viendo en la parte introductoria, esos elementos donde se menciona inmediatamente después del Evangelio eterno. Y hoy pues vamos a estar compartiendo la justicia versus la misericordia, así como lo titulamos en esta parte que hacemos, ¿verdad? Lo de la miniatura. Aquellos que nos siguen a través de YouTube, pues van a ver que diariamente le vamos a estar poniendo un subtítulo ahí relacionado al tema del día. Y qué bueno que podemos en Estudio Sistemático de la Biblia, Audios de Bendición, contar con su audiencia. Al final del programa estaremos compartiendo las vías de contacto, tanto de Radio Oasis de Esperanza, como también de este ministerio Audios de Bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Úngenos con el poder de lo alto, para que seas tú el que nos ayude a entender este tema de la justicia, de la misericordia, de lo que tiene que ver con el juicio, oh Dios, pero que también esto se traduzca en un bien para nuestra familia, para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La misericordia y el juicio de Dios. La cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. A pesar, ¿verdad?, de lo que Satanás ha establecido de que una de las dos es la que él puede ejercer, el Señor demostró a través de su muerte cómo se podía alcanzar la justicia, cumplir con los requerimientos de la ley, del juicio, pero también la misericordia, otorgándole la oportunidad de arrepentimiento a cada ser humano. La transgresión de la ley exige la muerte del pecador. La justicia declara: la paga del pecado es la muerte. La misericordia responde: el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Si la ley de Dios pudiera haberse cambiado o abolido, o abolirse, habría sido totalmente innecesario que Jesús muriera. Para aquellos que nos escuchan y han escuchado también esta teoría de que la ley fue abolida, Cristo la abolió en la cruz, la ley ya no es importante, no es necesario obedecerla, no es requerido vivir de acuerdo a ella. Estamos hablando de la ley de Dios, no de las leyes civiles, de las leyes ceremoniales que tenía el pueblo de Israel, porque obviamente muchas de ellas están abolidas, que no tienen que ver con nosotros, pero estamos hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Si la ley pudiera haberse abolido, se menciona aquí, habría sido totalmente innecesario que Jesús muriera, porque ¿para qué morir por algo que se puede abolir? No tiene sentido. La muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley, y la ley es la base del juicio, como también lo dice Santiago, porque esa ley de la libertad
es mediante la cual todos seremos juzgados y compareceremos ante el tribunal de Cristo. Se nos invita a leer Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 20:12, para responder dos preguntas. Primero, ¿cómo se nos juzga? Y segundo, ¿qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Primero, ¿cómo se nos juzga aquí? Bueno, se menciona que se nos juzga de acuerdo a las obras, de acuerdo a lo que está escrito en los libros. O sea, Dios lleva un registro minucioso de cada cosa que hacemos, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Es sumamente interesante la pregunta, porque Morris Benden, en uno de los libros, o específicamente en el libro Justificación por la Fe, las 95 tesis, él establece que nuestras buenas obras no son la causa de nuestra salvación. De igual modo, las malas obras tampoco son la causa de nuestra perdición. Y uno dirá, oye, pero ¿cómo es eso? Eso es algo demasiado profundo, demasiado incómodo. Yo sé que la ley no me salva, pero la ley me condena. Lo que él establece y lo que la Biblia establece es que tu salvación no depende de si haces buenas obras o si haces malas obras. Depende únicamente si aceptas o rechazas a Jesús. Por lo tanto, las buenas obras van a estar presentes, menciona Morris Benden, pero van a ser el resultado de la salvación, no la causa. No sé si me doy a entender. Son dos cosas muy diferentes. Una es la razón y otra es la consecuencia de la acción. En este caso, la razón de nuestra salvación es Jesús. La consecuencia de la salvación es obedecer los 10 mandamientos y todo lo que el Señor requiera. De igual modo, la perdición es causa, mejor dicho, la causa de nuestra perdición sería rechazar a Jesús abiertamente, públicamente, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con todo lo que hacemos. Pero el resultado van a ser malas obras. No necesariamente que las malas obras constituyen la razón de nuestra perdición, sino una consecuencia absoluta. Las obras revelan nuestras decisiones y nuestra lealtad a Dios. Según Efesios 2, 8 y 9, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia han sido salvados por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos cambia, tal y como lo dice Efesios 2:10, Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Ahí está la evidencia. Las buenas obras son el resultado de la salvación. Nuestras buenas obras, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan, pero testifican que nuestra fe es auténtica. El juicio final de Dios quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad y penetra hasta el fondo de nuestro ser. Al describir nuestra posición delante de Dios en el juicio, Ellen White ofrece esta poderosa perspectiva de cómo el Evangelio y el juicio van de la mano. Esta cita se encuentra en el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, dentro del número 32. Ustedes saben que los testimonios van por número. Este es el número 32, pero específicamente la última parte titulada Josué y el ángel. Dentro de esa cita, noten lo que dice. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios estén representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón,
Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por esta poderosa cita del libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, dentro del número 32, Josué y el ángel. Y no podemos continuar sin comentarla, porque noten cómo describe exactamente cuál es nuestra condición delante de Dios. Hay una cita que Omar mencionó, ¿verdad?, en la lección de la semana pasada, que es sumamente interesante. Aunque no se sabe el autor, él mencionaba, ¿verdad?, se acuñe o se dice que es Martín Lutero, pero sin importar el autor, noten lo interesante que menciona esta cita. Cuando me veo a mí mismo, no veo forma de salvarme. Cuando me veo a mí mismo, no veo forma de salvarme. Pero cuando veo a Cristo, no veo forma de perderme. Cuando veo a Cristo, no veo forma de perderme. Alabado sea el Señor, porque aquí lo que está diciendo es exactamente esto. Cuanto más vemos nuestra propia justicia delante de la justicia de Dios, nos consideramos demasiado viles, demasiado malos para nosotros de esa manera poder hablar de nuestros méritos. Pero cuando vemos a Jesús, no tenemos duda de que Él es suficiente para salvarnos. Hay mucha gente que habla de que en los días finales vamos a prescindir del Salvador, que vamos a vivir con nuestra propia justicia. Pero es que si nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia, hay que tener mucho cuidado de decir algo así. De hecho, hay un libro que no recuerdo ahora mismo cómo se titula. El asunto es que el autor es M.L. Andreasen, que habla de los santos de la última generación. En ese libro, que me parece que tiene que ver con el santuario, el título general, él establece de eso, de que habrá un grupo que en los últimos días no va a necesitar de un salvador porque va a vivir de acuerdo a sus méritos. Eso es falso de toda falsedad. Tú y yo nunca podremos presentar nuestros méritos como razón de nuestra salvación. Al contrario, podemos presentarlo como una consecuencia de que Cristo ha obrado tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El problema es cuando hacemos buenas obras y creemos que proviene de nosotros. Entonces, respondiendo a la pregunta final, ¿cómo percibes en palabras de Ellen White que el Evangelio es inseparable del juicio? ¿Qué esperanza puede inferir de este versículo entre el Evangelio y el juicio? Ya aquí estamos definiendo que lo que Ellen White menciona aquí en esta cita de Testimonio para la Iglesia y lo que también la Biblia establece en Efesios y en todas las demás citas que hemos leído de Apocalipsis incluso 20:12 y Romanos 6:23, es que el don gratuito de Dios es la vida eterna. Es un don, es un regalo. Tú y yo no merecemos la salvación. Es un asunto que Dios lo hace por amor. Pero obviamente el amor engendra amor. Menciona el camino a Cristo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Eso es lo que menciona la Biblia. Si nosotros le amamos porque Él nos amó primero, entonces el asunto del evangelio eterno, del juicio y de la misericordia de Dios, todo eso está entrelazado, porque no hay evangelio sin juicio, no hay juicio sin evangelio, no hay juicio sin salvación, porque veredicto obviamente es o salvación eterna
y vida eterna por consiguiente, o perdición eterna y muerte eterna. Así que no podemos estar en contraposición. De hecho, la fe y las obras, eso es otro problema que mucha gente se ahoga en esa situación, pero la Biblia establece que la fe y las obras van de la mano. De igual modo, la misericordia y el juicio de Dios es parte de lo que nosotros necesitamos entender y sobre todo saber que Dios es justo y a la vez 100% misericordioso. Aquí el tiempo se acabó. Gloria sea nuestro Dios por esta poderosa lección y por entender que realmente la misericordia y el juicio de Dios no es algo antitético, o sea, que está en controversia, o no es un antónimo, sino que ambas cosas, lo que es la misericordia y el juicio, la misericordia y la justicia, van de la mano y se evidencian a través de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a fijar estos conceptos en nuestras mentes. Sabemos, oh Dios, que el enemigo nos quiere polarizar o nos quiere llevar al libertinaje o al legalismo. Que ninguno de nosotros caiga en este error, sino que entendamos que tenemos que cuidarnos sobre todo de que la ley de Dios podamos cumplirla con tu ayuda, pero que a la vez entendamos que la misericordia, tu misericordia, oh Dios, es la única que nos hace meritorios para llegar al cielo. Por lo tanto, bendice en esta hora nuestra familia, bendice a todo el que nos rodea y que nosotros mismos seamos testimonios de luz, de vida y de salvación. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana martes, con la ayuda de nuestro Dios, una escena magnífica en el marco de esta lección número 5, la buena noticia del juicio, con el texto a memorizar de Apocalipsis 14:7, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7, decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Tal y como lo habíamos mencionado, en este momento compartimos las vías de contacto de Radio Oasis de Esperanza y de el Ministerio Audios de Bendición. Ambas son vía WhatsApp. Usted puede marcar a la radio al 203-302-0397, 302-0397, y al Ministerio Audios de Bendición puede marcar el 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con este Ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. De verdad que deseamos que este canal y que todas las vías de comunicación puedan llegar a cientos y miles de personas a lo largo de todo el mundo. Por lo tanto, animamos a nuestra audiencia que siga compartiendo estos audios y si tiene alguna sugerencia para que de ese modo lleguemos más lejos, también la puede hacer a las vías ya mencionadas. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.